Hola a todos, soy el doctor Gustavo Campos de Córdoba, Argentina. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Vitalis México y a mi gran amigo Juan Eberto Muñoz Cuevas por la invitación a este importante evento. Vamos a tratar un tema muy de actualidad y siempre controversial, que es la anestesia intravenosa total en el neonato. La primera pregunta que siempre nos hacemos es, si hacemos anestesia intravenosa total en adultos, ¿por qué no beneficiamos a los neonatos y a los pacientes pediátricos con el desarrollo de la TIVA? La venoclisis se plantea como un problema. Hoy yo creo que ya tenemos excelentes profesionales que se encargan de lograr venoclisis con todo tipo de dispositivos, por lo tanto no sería un problema. Cuando hablamos de preparar infusiones, cálculos previos, es cierto, tenemos que tener cierta noción de qué paciente tenemos y cómo vamos a hacer un bolo y un mantenimiento de nuestra anestesia intravenosa total. Bombas de infusión con respecto a la disponibilidad, y sí, cuanto más pequeño es el paciente, siempre debemos utilizar bombas de perfusión, por lo tanto, la disponibilidad es un factor importante. Variabilidad interindividual, ustedes saben perfectamente bien que el paciente prematuro es diferente al recién nacido de término, por lo tanto existen grandes variaciones interindividuales. PIS o monitoreo cerebral, vamos a hablar 2 o 3 palabras del monitoreo electroencefalográfico y por qué utilizarlo o no en estos pequeños pacientes. Desconocimientos de la técnica, es muy habitual que la gente no conozca la técnica y prefiera seguir haciendo inhalar a estos pequeños pacientes. Es muy difícil romper paradigmas. A mí me enseñaron que la inducción y el mantenimiento en un paciente pediátrico o neonatal era con una mascarilla en la inducción y después un mantenimiento con un líquido volátil, por lo tanto es muy difícil romper estos paradigmas que vienen desde hace muchísimos años. Y algo muy interesante en la parte neonatal y de pretérminos es qué modelos farmacocinéticos tenemos y quién optaría o no, o si es más seguro, realizar una TIVA manual con propofol remifentanil. Vamos a comenzar con un poco de historia. Esto en el año 1985, yo esto lo tengo que empezar a contar porque vamos a hablar de anestesia intravenosa en el recién nacido, por lo tanto debemos aclarar ciertas características que tienen estos pacientes. En el año 1985, como decía, es el famoso caso Jeffrey Lawson, publicada en la revista Bird en el año 1986, y un año antes, la madre de Jeffrey Lawson, que es un paciente recién nacido que debió ser sometido a una cirugía de ligadura de conducto arterioso y que falleció un mes después, la mamá demandó al equipo que lo trató porque ella siempre aducía que durante el procedimiento quirúrgico lo único que recibió su hijo fue relajantes neuromusculares con un mínimo manejo anestésico sin tratamiento analgésico del dolor. Por lo tanto, esto transcurrió muy importantemente. Hay muchos organismos que tomaron cartas en el asunto, y en el año 1987 fue cuando la Academia Americana de Pediatría, la sección de anestesia y cirugía, anestesia neonatal y el Comité de Fetos Recién Nacidos y Medicamentos promueven el manejo del dolor en el neonato, erradicando o desterrando esa teoría de que el prematuro o el recién nacido no sentía el dolor. Por lo tanto, embriológicamente nosotros hoy sabemos que los primeros receptores cutáneos para el dolor están en la región perioral, alrededor de la 7ª semana de edad postconcepcional. El neocórtex fetal, estructura integradora del dolor, hacia la 8ª semana. A las 20 semanas ya se han completado el resto de los receptores cutáneos mucosos, y a las 30 semanas se establece la mielinización en tronco cerebral, en tálamo y finalmente en la médula espinal. Y acá hay un viejo concepto que lo debemos entender. La no mielinización o mielinización insuficiente no significa ausencia en la transmisión del estímulo doloroso, sino que lo hace más lentamente. A las 20 semanas, el sistema nervioso periférico se considera ya funcional. Por lo tanto, debemos decir que el neonato y el recién nacido pretérmino tiene todos los requisitos anatómicos
fisiológicos y bioquímicos para la percepción del dolor. Si yo no trato adecuadamente el dolor, todos conocemos que podemos tener grandes problemas a largo plazo. ¿Y cuáles son esos problemas? Por un lado, alteraciones en la respuesta a futuros estímulos dolorosos, como es la memoria del dolor. Otro gran problema es las alteraciones en el procesamiento del dolor, conocido como hiperalgesia o alodinia. Alteraciones en el comportamiento relacionado con el dolor, me refiero a la somatización, y la posibilidad de aumento de los dolores recurrentes o crónicos en la vida adulta. Un dolor no tratado en etapa neonatal puede ser muy perjudicial en un futuro. Por lo tanto, debemos trabajar en la amnesia, en la analgesia, en la relajación neuromuscular y en el bloqueo neurovegetativo, como lo hacemos en todas nuestras anestesias. Ahora bien, ¿se nos ocurre considerar la edad neonatal para evitar potenciales peligros en la sinaptogénesis? Un periodo muy importante en este tipo de proceso. ¿Tenemos algún dato fehaciente hoy de que hay drogas que tienen más ventajas sobre otros en lo que es el neurodesarrollo? Y por supuesto, la idea de esta charla es presentarle cómo nuestro equipo está trabajando con propofol, remifentanilo en neonatología. Vamos a hablar 2 o 3 conceptos claros para que lo tengan en cuenta. Uno habla de recién nacido de término, cuando es aquel que está comprendido una edad postconcepcional entre 37 a 42 semanas. Un recién nacido pretérmino, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es aquel que nace menor de 37 semanas de edad postconcepcional. Y un recién nacido posttérmino es aquel que tiene más de 42 semanas de edad postconcepcional. Los pretérminos los podemos clasificar en leve, aquellos que tienen de 32 a 36 semanas, y los problemas más grandes son bastante, no son superficiales, pero son menos complicados que los más prematuros, como es regulación de la temperatura, trastornos alimentarios, inmadurez pulmonar, etc. El prematuro moderado es aquel comprendido entre las 28 y 31 semanas. Problemas ya tenemos las apneas famosas de estos pequeños pacientes y sobre todo la inmadurez pulmonar, que va a jugar un rol fundamental en nuestro trabajo. Y el severo, menor de 28 semanas de edad gestacional, es aquel que tiene problemas graves ya de inmadurez, sobre todo órganos, sistemas y todo lo concerniente a los fenómenos inmunológicos. De acuerdo al peso, si es adecuado o no para la edad gestacional, tenemos aquellos pesos de nacimiento que están entre el percentilo 10 y el 90 de las curvas de crecimiento intrauterino, decimos que son adecuados para edad gestacional. Aquellos que se encuentra el peso de nacimiento por debajo del 10% son pequeños para edad gestacional, y aquellos que se encuentran por encima de ese percentilo o esa curva 90 son grandes para la edad gestacional. En este concepto uno debe tener en cuenta este primer ítem, que es la edad posconcepcional de nuestro paciente, es la suma de la edad gestacional más la edad postnatal. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el propofol, con su metabolismo, es fundamental tener en cuenta esta edad postconcepcional, que es la suma, repito nuevamente, de la edad gestacional más la edad postnatal. En este gráfico ustedes pueden observar perfectamente bien las dos curvas, 90 arriba, 10 abajo, y abajo en la parte inferior ustedes pueden observar todo lo que es pretérmino, término y posttérmino, y tranquilamente uno puede decir, relacionado a las curvas, estando por encima, como les comentaba, las distintas curvas y percentilos, si son grandes, adecuados o pequeños para la edad gestacional. Si uno trata la evolución en el tiempo, el comportamiento del líquido extracelular en los pacientes prematuros es grande, y fíjense cómo va disminuyendo hacia el paciente adulto, y la relación entre grasa, músculo y agua corporal total es parecida, porque tiene una gran cantidad de agua el prematuro y posteriormente va disminuyendo e incrementando el porcentaje de grasa y de músculo a medida que transcurre hacia la edad adulta. Y ahora algo muy concreto y básico. ¿Es posible realizar anestesia intravenosa total en pacientes neonatos con propofol y remifentanilo? Lo vamos a ver.
recién nacido de término sometido a una neoplastia inguinal bilateral, anestesia general con propofol, remifentanil. Momento de recuperación y extubación. Extubado, mi amigo. Muy bien, excelente. Muy bien. Excelente. Viendo este cuadro, bastante interesante y teniendo en cuenta el desarrollo neurológico y si trazamos una línea al momento del nacimiento, ustedes ven la cantidad de fenómenos que ocurren previamente al nacimiento, como es la neurogénesis, la migración y la apoptosis, pero para que ustedes tengan también en cuenta, todo lo relacionado a la poda o readaptación neuronal y todo lo que es la mielinización es toda en la etapa postnatal. Por lo tanto, debemos ser muy cautos a la hora de aplicar determinadas drogas anestésicas y potenciales problemas negativos sobre el neurodesarrollo. Esto es algo muy interesante porque las teorías actuales hablan de que todas aquellas drogas que tengan acciones sobre receptores GABAérgicos, receptores Mu o receptores NMDA, llámese estimulación o bloqueo, tenderían a provocar un daño cognitivo o un trastorno en el neurodesarrollo. Existe una sola droga que tiene un mecanismo de acción totalmente diferente a lo que le estoy contando, que es dexmedetomidina, que tiene acción sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos, y hoy se habla mucho de dexmedetomidina por el efecto neuroprotector que tendría en estos pequeños pacientes. Va pasando el tiempo, doctor Andropoulos ya en el 2017 o 2016 comenzaban a advertir sobre la posibilidad de tener trastornos en el neurodesarrollo en aquellos pacientes pequeños sometidos a anestesia general. Y es en el año 2017 donde ya la FDA admite fundamentalmente la posibilidad de tener algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo, y la recomendación es tratar de no realizar cuando se pueda anestesia en menores de 3 años o en el último trimestre en la mujer embarazada. Por lo tanto, ya vamos a ver a la luz de los estudios que tenemos actualmente las consideraciones o las recomendaciones que existen al respecto. Bueno, con respecto a la dosificación en pediatría y neonatología, en el año 1940 Dawson propone la dosificación en miligramos por kilogramo de peso. Posteriormente, en el año 1950 se propone la dosificación por superficie corporal por ser más satisfactoria tanto en la infancia como en la niñez. Y hoy se habla del modelo alométrico a la exponente 3/4 o 0,75, que se ha descrito como un medio para predecir las funciones fisiológicas en relación al tamaño del cuerpo. Por ejemplo, el clearance. Y habla de la relación no lineal entre el tamaño y la función de un órgano. Por ejemplo, el clearance individual puede calcularse multiplicando el clearance estándar por lo que sería la división entre el peso individual sobre un peso estándar elevado a un exponente 3.4. Por lo tanto, podemos decir que el ajuste de la dosificación en la población pediátrica neonatal que se basa en el peso o en el área de superficie corporal sin considerar el desarrollo es inapropiado porque no se representa lo que sería la función orgánica real. Y esto es muy importante porque el metabolismo del propofol depende de la glucuronización y la función hepática, y por lo tanto, al ser inmadura, no me metaboliza el propofol como ocurre en el paciente adulto. Bien, propofol en neonatología, ¿por qué se comporta de una manera diferente en la farmacocinética y en la farmacodinamia? Por un lado, por los cambios en la composición corporal que ya vimos, lo que es la grasa, el músculo y el agua corporal total, lo que tenemos un aumento en lo que sería el volumen de distribución o el volumen de distribución de nuestras drogas. Por otro lado, tenemos la inmadurez en la función hepática y renal del neonato y del prematuro, otras maduraciones fisiológicas que también contribuyen al tema metabólico de las drogas, y por supuesto, la farmacodinamia cerebral, en este caso de propofol, en un campo de inmadurez.
Ahora, puntualmente, Propofol. El aclaramiento de Propofol es el 10% de lo que se considera para un paciente adulto las 28 semanas de edad postconcepcional, es de un 20% a las 33 semanas de edad postconcepcional, 38% en el recién nacido de término, por lo tanto este es el valor más importante que ustedes deben recordar, y 90% a las 30 semanas de edad postnatal del recién nacido de término. O sea, que uno calcula que alrededor del sexto o séptimo mes en los pacientes de término ya tendría la capacidad metabólica de Propofol muy cercana a los valores del adulto con respecto al tema metabólico. Y recordar que a los 5 años el volumen de distribución del Propofol es doble relacionado con los adultos y el aclaramiento es 50% mayor que el paciente adulto. Y vamos a empezar a ver 2 o 3 artículos interesantes y acá nos aparece el primero con respecto al TCI, que es el famoso modelo de Eleveld del año 2018, que el objetivo de este estudio fue crear un modelo cinético dinámico con impacto en bis para una amplia población de pacientes y que sea adecuado para la aplicación en lo que sería el TCI. Los datos farmacocinéticos de Propofol fueron obtenidos de 30 estudios, 5 de los cuales tenían observaciones de bis. Un modelo cinético dinámico desarrollado utilizando, como ustedes conocen, este software de modelación que es el NONMEM. Las principales covariables que tuvieron en cuenta, la edad, el peso, la edad postmenstrual, la altura, el sexo y la presencia o no de drogas anestésicas como covariables. Pero ellos mismos definen que este estudio tiene varias limitaciones. Por un lado, el modelo farmacocinético farmacodinámico no se evaluó prospectivamente. Esto debe hacerse para evaluar su seguridad y su eficacia. Para las observaciones del BIS solo se analizó un estudio en niños. Los adolescentes de 12 a 19 años están ausentes y solo se analizaron 3 pacientes mayores de 67 años. Así, el modelo farmacodinámico tiene el apoyo más débil en niños y en pacientes ancianos y no apoyo en niños pequeños, como es nuestro caso que estamos considerando hoy, y adolescentes. El modelo farmacocinético de 3 compartimentos muestra cierto sesgo para las muestras tardías, lo que indica que la eliminación terminal está modelada incorrectamente. Y por último, la señal de bis tiene retrasos de farmacocinética en la biofase, además de los retrasos de procesamientos propios del bis y del análisis. Posteriormente, en el año 2021, el año pasado, se trató de validar clínicamente, prospectivamente, una validación clínica prospectiva de lo que era este modelo de Eleveld. Y se tomaron 100 pacientes divididos en 4 grupos, 25 niños, 25 adultos, 25 ancianos y 25 pacientes que eran jóvenes obesos, y se trató de implementar, colocar el modelo de Eleveld y ver la performance en este tipo de pacientes. Pero lo llamativo es que ustedes pueden ver que si ustedes toman los pacientes pediátricos, relación varón-mujer, 12 varones, 13 mujeres, pero la edad, el paciente más pequeño tenía solamente 3 años, que no es la edad de que estamos conversando con los pacientes de neonatología y prematuros. Por lo tanto, me parece que hace falta un poquito más de experiencia para este modelo de Eleveld, sobre todo en los pacientes neonatos y prematuros. Steur propone en el año ya 2004 un esquema de administración de Propofol en microgramos kilo minuto para pacientes que los dividió en edades y teniendo en cuenta en tiempo, y observamos que la mayor cantidad de dosis la requieren durante los primeros minutos de infusión los pacientes más pequeños, y al cabo de la hora todos los pacientes hasta el paciente de 3 años requieren las mismas dosis en microgramos kilo minuto que los pacientes más pequeños. Un esquema manual también de infusión para pacientes muy pequeños, propuesto por el doctor Cortines, Alegaert y Anderson, muy interesantes, hablan de neonatos de 38 o 44 semanas de edad postconcepcional. Ellos sugieren una dosis de bolo de 2 miligramos por kilo, seguido de infusiones que van variando de acuerdo al tiempo, 9 miligramos por kilogramo en la primera 15 minutos, posteriormente 7 en los segundos 15 a 30 minutos, 6 miligramos por kilo por hora de los 30 a los 60 minutos, terminando en 5 miligramos kilo hora para
1 o 2 horas de anestesia. Esquema manual propuesto recientemente por los doctores anteriormente citados. Nive propone algo interesante o nos dice cómo es la farmacocinética del propofol teniendo en cuenta la escala o el escalonamiento alométrico en lo que es animales de laboratorio, niños y adultos. Y sugiere que para propofol la escala alométrica ha demostrado ser valiosa para la extrapolación cruzada de especies, y el uso de la ecuación alométrica parece ser una herramienta adecuada para el desarrollo de esquemas racionales de dosificación para niños con diferentes pesos corporales. Sin embargo, se requiere más estudios acerca de lo que sería este tema importante alométrico. Y el estudio clásico de la EAER del año 2007 del British Journal of Anesthesia evaluó la variabilidad interindividual en la cinética del propofol en pacientes pretérminos y términos en relacionado a la parte neonatal, por supuesto. Y fueron 25 pacientes agendados para procedimientos cortos con sedación, registraron la edad postmenstrual, la edad postnatal, el peso y la creatinina, dieron un bolo de 3 miligramos por kilo intravenoso en 10 segundos junto con fentanilo o tramadol, las muestras arteriales las tomaron en las secuencias que ustedes están viendo perfectamente en pantalla. La edad postmenstrual es la covariable más importante a la hora de evaluar el clearance de propofol, como habíamos enunciado anteriormente. Pretérminos y neonatos en la primera semana tienen disminución en el clearance de propofol, como también lo vimos, y la edad postmenstrual y la edad postnatal contribuyen a la variabilidad interindividual. En este gráfico ustedes pueden ver perfectamente bien los pacientes más de término, con esta curva o esta caída decremental de la dosis de propofol, y fíjense en qué lenta es la caída en los pacientes muy prematuros o de muy bajo peso. Con respecto a remifentanilo, el problema no sería tan importante debido a que si uno toma sangre del cordón umbilical ya puede observar esterasas plasmáticas inespecíficas con actividad, por lo tanto el remifentanilo es perfectamente metabolizado en pacientes recién nacidos de término y prematuros. Midazolam ganó un gran campo en la anestesiología neonatal en su época. Tengamos en cuenta que si uno analiza las características cinéticas de midazolam, tiene una vida media 3.3 veces más larga y una eliminación de aproximadamente 3.7 veces más que el paciente adulto. Por lo tanto, todavía seguimos insistiendo que existe mayor evidencia o estudios más razonables en pacientes neonatos para la utilización de midazolam. Hoy, como está ganando terreno propofol en la parte neonatal, yo insisto que no se justificaría volver a midazolam en estos pequeños pacientes. Hoy propofol tiene un papel preponderante en la anestesia pediátrica y neonatal. Veamos algunos escenarios para ir un poco conociendo el tema. Ustedes pueden observar acá, en el primer video, un paciente perfectamente despierto, tolerando el tubo endotraqueal en la sala de recuperación. Abajo podemos ver un paciente neonato en una incubadora posterior a una cirugía, también recuperándose de una anestesia, pero la curiosidad de estos dos videos es que los pacientes ninguno rechaza el tubo endotraqueal. Están muy plácidos, despiertos y tolerando el tubo endotraqueal. La única forma de lograr esto es con remifentanilo. El paciente seguramente tiene efecto residual de remifentanilo, por lo tanto, la tolerancia al tubo endotraqueal es como ustedes lo están viendo en este video. Si nosotros hacemos todos los días anestesia intravenosa, podemos tener esta recuperación después de utilizar, propofol y remifentanilo en pacientes neonatos. No pasa nada, ya está. Recuperación en la camilla de cirugía. Las tres chicas, muy bien. Cuídenlo, el niño no lo vaya. Ustedes ven un paciente totalmente activo, con buena ventilación y en condiciones de volver a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Esto se logra con una anestesia intravenosa con propofol, remifentanilo. A diario nos cuesta y tenemos
pacientes complejos que vuelven a quirófano por algún tipo de procedimiento. Este es el caso de un niño con un síndrome de velo cardiofacial, con una transposición de grandes arterias operada, con algún problema traqueal, que requirió un nuevo estudio endoscópico a los días de haberse operado. Lo realizamos tranquilamente con anestesia intravenosa total para evitar ese, digamos, vacío que hay mientras realizamos el procedimiento broncoscópico. Ya les voy a contar cómo, y tranquilamente uno puede realizar el procedimiento en este tipo de pacientes. Muchas veces uno trabaja haciendo anestesia intravenosa total. Por lo tanto, les presento este caso interesante, prematuro, de bajo peso, para una cirugía de ligadura de conducto arterioso permeable. Hay que llamar al técnico que venga, ¿no? Y Freddy, un amor. Un amor. Todavía algunos detalles estamos faltando, pero ya lo vamos solucionando. Bueno, y a ver, contanos ahí, ¿cuánto pesa? Es 1,2 kg. 1,100 o 1,200. 1,2 kg. ¿Y qué estamos haciendo acá? Es un ductus. ¿Y acá? ¿Qué le estás pasando? ¿Anestesiándolo con qué? Con TIVA. TIVA 100% de neonato. ¿Y el vaporizador lo tenés abierto? No, No, está cerrado. Esto es veneno. Esto es veneno. Buena palabra, veneno, Veneno. Cuando nosotros empezamos esto hace muchísimo tiempo, era muy difícil encontrar gente que realmente quisiera trabajar con anestesia intravenosa en neonatología. Hoy notamos que ha habido un gran cambio y gracias a Dios un número importante de colegas están trabajando con anestesia intravenosa total en pacientes neonatos. Bueno, y este caso es un caso muy interesante porque lo podemos tener, no te digo diario, pero tampoco frecuentemente, pero se da, que es la presencia de la hernia diafragmática. Estos pacientes, debido al grado de hipoplasia pulmonar, tienen un severo compromiso pulmonar y este paciente está en ventilación de alta frecuencia. Condición imposible para realizar anestesia inhalatoria, porque estoy con ventilación de alta frecuencia. Por lo tanto, hernia diafragmática, ventilación de alta frecuencia, anestesia intravenosa total en el paciente neonato, con propofol y remifentanil. Ustedes pueden ver tal vez el movimiento del tubo endotraqueal con las oscilaciones, ahí se ve el movimiento del tubo endotraqueal de la ventilación de alta frecuencia. Les vuelvo a repetir, paciente con hernia diafragmática, cirugía, ventilación de alta frecuencia, anestesia intravenosa total con propofol, remifentanil. Y algo que no es frecuente, es infrecuente, 1 cada 200.000 nacimientos, es algo que se llama pentalogía de Cantrell, que me ha tocado vivirla, que es aquellos niños que tienen un defecto de línea media, que le falta el tercio inferior del esternón, tienen problemas gastrointestinales, por supuesto, defectos de pared abdominal y ectopía cordi. Acá van a ver el corazón ectópico en el abdomen. Observen el latido en la parte abdominal. Este paciente tenía una cardiopatía congénita que por lo general las cardiopatías congénitas son muy graves en estos pacientes como una hipoplasia del corazón izquierdo. Este chico tenía únicamente una 6B, por lo tanto tuvimos que hacerle primero el banding de arteria pulmonar, tuvimos que llevarlo a cirugía, operarlo y por supuesto la anestesia que desarrollamos fue una anestesia intravenosa total. Estos estudios requieren un adecuadísimo, muy buen plan anestésico que no era fácil de lograr con, en este caso, el agente inhalatorio. El sevoflurano era el anestésico de elección en este tipo de procedimientos. Hoy la TIVA juega un rol fundamental en todos estos procedimientos para evitar esas salidas o esos ingresos bruscos hacia un plano anestésico de mi paciente que está siendo sometido a un procedimiento de alto impacto desde el punto de vista reflejo. Por lo tanto, creo que Propofol nos abrió la puerta en este tipo de estudios para el desarrollo de la anestesia intravenosa total en neonatología. Empezamos a trabajar, como les dije, con Propofol en niños pequeños. Lo que teníamos que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista cinético uno siempre debe dar un bolo interesante para llenar el B1 y colocar una perfusión para mantener la droga en ventana terapéutica, como hacemos con un paciente adulto. Y el aclaramiento de la droga en relación a la perfusión es la determinante en las variaciones de concentraciones plasmáticas y de sitio-efecto. Por lo tanto, ese es el principal problema que se nos presenta en neonatología, el bolo inicial, que lo debemos hacer siempre, y posteriormente la perfusión, que ya vamos a ver la dosis que vamos a implementar para
debido a la inmadurez en el aclaramiento, evitar problemas de acumulación de drogas y de retrasos en el despertar. Después de una anestesia prácticamente broncoscópica, los pacientes se recuperan de esta manera con propofol y con remifentanilo. Bien, nuestro trabajo con propofol, remifentanilo en neonatología. Proponemos un bolo de propofol de 3 miligramos por kilogramo de peso en el paciente de término y 2.5 miligramos por kilo en el paciente prematuro, con esta salvedad. El propofol lo vamos a administrar diluido y en un tiempo no menor a los 120 segundos. Los trabajos que reportan alteraciones como bradicardia y hipotensión en neonatología hablan de hacer bolos de inducción o propofol en inducción sin diluir y en cortos tiempos. Recuerden, lo más importante en esto es realizar el propofol diluido y en no menos de 120 segundos. Posteriormente, colocamos una perfusión de propofol a 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso, teniendo en cuenta el prematuro o el paciente más pequeño 4 miligramos por kilo por hora y el paciente de término 8 miligramos por kilo por hora, teniendo la salvedad de suspender el propofol alrededor de los 25 minutos antes de terminar el procedimiento. Remifentanilo, perdón, lo administramos a 1 microgramo por kilogramo de peso y lo suspendemos 20 minutos antes de terminar el procedimiento. Y algo muy interesante que ya les había contado es dexmedetomidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico, provoca hipnosis por acción en los receptores del locus ceruleus, analgesia por acción sobre receptores en médula espinal, no tiene acción en receptores GABA ni en receptores NMDA. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Lo conocen perfectamente bien, lo vamos a refrescar a nivel del locus ceruleus y nivel adeniliato ciclasa, que es la que convierte el AMP en AMP3 cíclico. Hay una salida de potasio a través de los canales de membrana y un bloqueo en la entrada de calcio. Estos cambios respecto a la neuroprotección. Dexmedetomidina posee propiedades neuroprotectoras en varios modelos experimentales de isquemia cerebral y daño cerebral hipóxico isquémico en cerebros en desarrollo. También sabemos que los adrenorreceptores alfa-2 modelan la liberación del neurotransmisor en el sistema nervioso simpático, periférico y central, y así ofrecen una posible explicación para las propiedades neuroprotectores de la dexmedetomidina. Por eso, ya medio para finalizar, a la hora de la anestesia, nos vamos a preguntar, ¿L-level en neonatología? Con lo que hemos visto y con la poca evidencia que tenemos, me parece que no se justificaría, por lo menos hoy, utilizar L-level en neonatología. El que lo tenga puede hacer su experiencia. No estoy en contra del modelo de L-level, pero particularmente siempre me inclino para hacer una activa manual en neonatología con propofol y remifentanilo. La otra pregunta que nos hacemos, ¿sabemos en neonatología cuál es la concentración plasmática y en sitio efecto adecuada para este tipo de pacientes? Monitoreo cerebral. Ustedes conocen perfectamente bien que ninguno de los aparatos para monitorizar la actividad eléctrica cerebral están validados para niños tan pequeños, por lo tanto creo que es para mí un error utilizar esta herramienta para guiar una anestesia, porque conocen perfectamente bien que el ritmo eléctrico cerebral es totalmente diferente en pacientes neonatos y prematuros con menor amplitud, más silencio neuronal y ondas teta en vez de alfa y beta que tenemos nosotros. Por lo tanto, creo que no son adecuados para el monitoreo en este tipo de pacientes. Tal vez me inclino más por un monitoreo humoral y de estrés. Por ejemplo, la glucemia es algo que la podemos medir muy bien, y yo creo que junto a lo que es glucemia y ácido láctico, tranquilamente uno puede ver realmente el nivel de anestesia que está haciendo. No dejar de lado la clínica, como es lo que estudiamos siempre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de nuestros pacientes. Y por supuesto, tener en cuenta estas evoluciones tórpidas en un postoperatorio donde van pacientes después de una gran cirugía, fallas multisistémicas y óbito, tener en cuenta siempre que tal vez una inadecuada anestesia con inadecuados niveles de bloqueadores del eje neuroendocrino hormonal tal vez pueden ser los coadyuvantes o desencadenantes de esta falla
y, digamos, la complicación o el óbito de nuestros pequeños pacientes. Por lo tanto, creo que lo fundamental es, como lo vamos a ver en un futuro, es realmente tratar a los pacientes como tales y realizar anestesia de verdad y no anestesia superficial. Por lo pronto digamos, y haciendo conclusión desde el punto de vista de una anestesia neonatal y a la luz de los estudios que hay, vamos a tratar de diferir en lo posible cualquier exposición a drogas anestésicas en neonatos cuando se pueda, disminuir al máximo el número de exposiciones anestésicas, vamos a tratar de disminuir al máximo también el tiempo de exposición anestésica, y si se puede optar por anestesia regional en vez de anestesia general, es una excelente medida para nuestros tiempos. Hoy creo que la anestesia subaracnoidea, cuando se pueda, en mi abdomen inferior, digamos, y extremidades inferiores, es una excelente opción para pacientes neonatos y prematuros. Bupivacaína 0.7 miligramos por kilo nos proporciona una hora de excelente anestesia para nuestros pequeños pacientes. Así que me queda decirles muchas gracias, seguramente van a tener muchas dudas, las vamos a aclarar en el momento de las preguntas. Quiero agradecer nuevamente a Vitalis el espacio que me ha dado y quedo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias.